bien, vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada. La semana pasada hablábamos de esta pequeña población que nos relata Jueces, la población de Lais, que estaba bajo el reino de Sidón. Y dice la escritura que este era un pueblo que habitaba confiado, que habitaba muy seguro, pero que también eran ociosos. Y este pueblo fue destruido, fue atacado por una de las tribus de Israel, la tribu de Dan, y perdieron todo lo que tenían, fueron capturados. Y hablábamos acerca del peligro de vivir demasiado confiados. Hablábamos del peligro de confiar demasiado en la carne. Hablábamos del peligro de confiar y de tener un orgullo espiritual que tarde o temprano nos pueda hacer caer. Y vimos los ejemplos del pueblo de Lais y errores que cometieron. Y alcanzamos a platicar de 2 errores, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? ¿Eran libres de qué? De conflicto y de pruebas. El pueblo de Lais no tenía problemas con nadie. Dice la palabra que ellos no tenían ningún problema con nadie. Y hablábamos que las pruebas en nuestra fe son necesarias para poder crecer y para poder avanzar y madurar. ¿Y qué fue lo segundo que vimos? El segundo error que cometió Lais: libres de gobernantes. Nadie gobernaba sobre ellos. Estaban lejos de toda autoridad y no había quien rendir cuentas. El problema fue que cuando los atacaron, como no había autoridad sobre ellos, la Biblia dice que no había quien los defendiera. Entonces aprendíamos el principio de estar bajo autoridad y de ser reinados y gobernados por el Señor, pero también en un sometimiento a las autoridades, porque allí está la bendición. Amén. Ahí está la cobertura del Señor para nuestras vidas. Sí, vamos a orar para entrar en el tema y que el Señor nos hable en esta hora. Padre, te pedimos que sigas afirmando nuestros corazones, que sigas, Señor, afirmando, Señor, nuestras vidas en tu presencia. Hoy oramos, Señor, para que cada palabra, Señor, cada fundamento de la Escritura, Señor, venga sobre de nosotros. Traigas una revelación, un entendimiento profundo de la Escritura, Señor. Que no nada más leamos por leer, que no nada más entremos y nos adentremos sin entendimiento, sino que nuestro espíritu, Señor, sea expuesto a tu palabra y que la palabra no vuelva vacía, Señor. Hoy oramos para que nuestro corazón sea buena tierra. Quita toda distracción, Señor. Ata toda distracción, Señor, y que podamos en esta hora recibir tu palabra con gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Quiero que reafirmemos este versículo porque es el versículo clave y central de esta enseñanza. El apóstol Pablo le dice a la iglesia estas palabras: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo volvemos a leer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay un engaño tremendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando creemos que estamos firmes, cuando creemos que estamos bien. Ahora, hablábamos la semana pasada que una cosa muy diferente es vivir con miedo y otra es vivir preparados. Yo no puedo vivir con miedo porque el miedo me paraliza, ¿verdad? Y es muy diferente decir: no me vaya yo a enfermar, no me vaya yo a hacer eso, no vaya yo a pecar, no vaya yo a hacer esa cosa mal. Y estar con el miedo constante es muy diferente a estar preparado y decir: Señor, yo te quiero agradar con todo lo que soy. Creo que estoy bien, Señor, pero puedo estar mejor. Creo que estoy bien, Señor, pero me quiero sostener de tu presencia. Creo que estamos bien en la familia. No creo que haya ahorita un problema externo o algo que quiera venir a golpear la casa, pero, Señor, nuestra vida está sobre la roca, Señor, y ahí estamos fundamentados. Y aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, nuestra vida está en el Señor. No hay lugar más firme que la presencia de Dios. No hay lugar más firme que la presencia de Dios.
Nuestra mente puede engañarnos. Podemos autosabotearnos creando lugares de seguridad, creando lugares donde nos sentimos cómodos y bien. El problema es que cuando nos saboteamos de esa manera, estamos expuestos a una destrucción y a una ruina, como le pasó al pueblo de Lais. El pueblo de Lais estaba confiado que nadie les iba a hacer daño. El pueblo de Lais estaba lejos de gobernantes porque sentían que no necesitaban autoridad sobre sus vidas. Vivían en una vida, dice la palabra, ociosa, o sea, sin hacer nada. Y hay un peligro tremendo, hermanos, en crear seguridades falsas, en creer que estamos bien. Decir, yo leo la Biblia todos los días, por lo tanto no creo que me vaya a pasar nada malo. Eso no asegura nada. No, yo voy todos los domingos a la iglesia. Eso tampoco asegura nada. No, pero es que yo escucho predicaciones mientras barro y limpio la casa. Pues eso tampoco te asegura nada. Lo que sí asegura que nuestras vidas van a permanecer firmes es que permanezcamos en la presencia de Dios. La Escritura habla de este camino de santidad, del camino de la presencia del Señor. Dice la Escritura que el que camina por él, por más torpe que sea, no se perderá. Yo le doy gracias a Dios porque yo entro en ese camino, Señor, gracias. Porque yo topo con pared, yo choco mucho y yo no sé por dónde andar. Así que si estoy en tu presencia, por más torpe que sea, Señor, no me voy a perder, porque ese es el lugar seguro. Amén. Entonces, a donde quiero que vayamos, amados, es analizar nuestras vidas y considerar si no estamos creando seguridades falsas. Una manera de crear seguridad falsa es confiar demasiado, confiarnos en la carne, confiarnos en nuestras capacidades. Y esos fueron los errores que cometió el pueblo de Lais. Estaban libres de conflicto, y eso crea una seguridad falsa. Decir, no, yo no tengo problemas con nadie. No, yo no me meto en problemas. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué bueno que no es problemático, porque la palabra también habla de que seamos pacificadores, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esas luchas espirituales, a esa batalla que se libra muchas veces a nuestro alrededor. Y a veces por querer evitar esos conflictos o esas luchas o esas batallas, entonces tratamos de crear lugares de seguridad falsa. No estar bajo cobertura, no tener gobernantes sobre nosotros, crea una seguridad falsa. Cuando una persona dice, a mí nadie me tiene que decir qué hacer, está creando una seguridad falsa. Yo me gobierno, yo puedo, ¿verdad? Y algunos hasta espirituales se ponen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, sí, Chuchito, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y hay gente que no se congrega, que no va a la iglesia, que no va a ningún lado, pero Jehová es su pastor, ¿verdad? Y eso crea una seguridad falsa, y es peligroso para el corazón en no entender los principios de autoridad. Ahora, hubo otro error que cometió el pueblo de Lais, y vamos allá a Jueces capítulo 18, verso 7. Jueces 18, verso 7. Dice la palabra: entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguno, ni había quien poseyese reino. No había autoridad, no había reino. Y estaban, ¿qué dice? Lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Esto mismo se vuelve a repetir en el verso 27 y 28. Dice la Escritura: ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiera,
porque estaban, otra vez, ¿qué dice? Lejos de Sidón. ¿Y qué dice? Y no tenían negocios con nadie. Y el tercer error que vemos en la vida de Lais, en el pueblo de Lais, es que ellos no se relacionaban con nadie. Estaban libres de lazos hacia los demás. Libres de lazos hacia los demás. No tenían negocios con nadie. No se involucraban con nadie. El problema es que este pueblo no tenía compromiso con nadie. Por eso dice, no tenía negocios con nadie, no tenían compromiso con nadie. Cada quien vivía su vida, cada quien vivía como bien le parecía y no tenían realmente relación con nadie, y eso los aislaba y eso los tenía lejos. Como creyentes, amados, es muy peligroso cuando nos apartamos y nos alejamos de los demás. Crea una falsa seguridad creer que si estoy de lejitos no va a haber tanto problema. Pero mientras más nos apartamos y mientras más nos alejamos, estamos más expuestos. Y tenemos que pedir al Señor que nos revele y que nos muestre cómo poder involucrarnos y cómo entender que somos parte de un cuerpo, que nos bendecimos unos a otros, y la importancia de mantenernos en esa unidad, de mantenernos unos con otros. Primeramente en familia, ¿verdad? Nuestra familia tiene que ser el núcleo más fuerte, tiene que ser el lugar donde más nos sostenemos y donde más crecemos y nos fortalecemos. Amén. En pandemia muchas familias se conocieron, ¿verdad? Porque ya los tuvieron que encerrar y vivían juntos, y pues ya ay, ¿cómo te llamas? Ay, pues fíjate que eres mi hijo, ¿verdad? Me caes bien, ¿verdad? Y en familia debe ser el núcleo más fuerte. A veces en familia no hay una solidez en casa. A veces no hay solidez en relación, en compromiso los unos con los otros, y eso es peligroso, porque los hijos se nos pueden ir de las manos, porque nuestra relación matrimonial de casa se puede salir de las manos, y tenemos que enlazarnos, comprometernos, unirnos correctamente, porque eso va a traer una seguridad en la presencia del Señor. Amén. Pero también, no solamente en la familia, sino también en la familia de la fe, en la familia espiritual. Tiene que haber una unidad, tiene que haber una entrega, un compromiso con nuestros hermanos. La Biblia, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo, hablaban constantemente una frase que se repite mucho en el Nuevo Testamento, y es los unos a los otros. Los unos a los otros. Y había una intención detrás de estas palabras de que tenía que haber una comunidad, de que tenía que haber un compromiso de entre unos a otros. Por ejemplo, una de esas palabras que se escribe en la Biblia es: sopórtense los unos a los otros. Voltea con el que tienes al lado y hazle: ash. Aproveche esa oportunidad, porque es un ash santo. Te tengo que soportar. Pero cuando la Biblia habla de soportar, no es de aguantarnos y a ver hasta dónde aguantamos. Cuando habla de soporte, usa el mismo término en griego, en el griego koiné, el mismo término de una columna que soporta los techos o un edificio, y está soportando para que no se caiga. Eso es a lo que se refiere con la palabra soportarnos los unos a los otros. Hágale: yo todo este tiempo he estado aguantando, ¿verdad? No, pero soportarnos es empeñar este esfuerzo para que mi hermano no caiga. Yo me esfuerzo para cuidarlo, yo me esfuerzo para ver cómo está, yo me esfuerzo para que se mantenga en pie, yo me esfuerzo para que mi matrimonio se mantenga sólido, yo me esfuerzo para que mis hermanos en Cristo se mantengan fuertes y sólidos. Por eso nos necesitamos unos a otros. Amén. Es peligroso. Nos volvemos presa fácil cuando nos apartamos, cuando empezamos a alejarnos poco a poquito y no nos involucramos y no somos parte
de la comunidad, de la familia, si no nos involucramos en compromiso unos con otros, mientras más nos apartamos, amados, mucho más expuestos al peligro estamos. Porque como no te abres con nadie, como no hablas con nadie, como no expresas a nadie, nadie sabe realmente por lo que puedas estar pasando. En familia nadie sabe por lo que pasas, en la iglesia nadie sabe por lo que pasas, y estás completamente expuesto. Y cuando de repente vemos que uno cae, decimos: oye, ¿qué pasó? Pues estaba aquí, estaba con nosotros, aquí estaba sentado, aquí estaba orando, aquí estaba en las mañanas, ¿qué sucedió? Que nunca realmente hizo lazos con nadie, nunca se comprometió con nadie, nunca dijo: necesito ayuda, necesito que me ayuden, estoy batallando muchísimo con este pecado. Podemos, ahora, amados, esto es importante en cuanto a la relación unos con otros. Hay niveles de comunión y de relación. Hay niveles de comunión y de relación. Hay niveles muy superficiales. Y creo que la mayoría de los cristianos viven en ese nivel superficial. Y no lo digo de una mala manera ni despectiva, pero es la realidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Y si somos espirituales, bendecidos y en victoria, gloria a Dios, aleluya, y bien, y qué bueno, y qué dice, no, puro trabajo, no hombre, que no, pues échale ganas, sí, échale ganas, bueno, Dios te bendiga, adiós, bye, y listo, se acabó. Y esa es nuestra relación en la iglesia, y esa es nuestra comunión muchas veces unos con otros. Pero ¿será eso lo que nos manda la palabra a que vivamos y seamos? Es pregunta. ¿Será eso lo que el Señor nos mandó y nos llamó? Yo creo que el Señor y su palabra nos enseñan a que vayamos a un nivel más profundo de bendición los unos con los otros. La Biblia habla de perdonarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de preferirnos los unos a los otros. La Biblia es muy clara y habla de un compromiso mayor los unos con los otros. Es un fundamento de la vida cristiana. ¿Cuántos han estudiado la cruz del discípulo en vida discipular? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la base de la cruz? Ya se me olvidó, pastor, reprobados. ¿Cuál es la base de la cruz? La palabra de Dios. ¿Cuál es la parte superior de la cruz? La oración. ¿Cuál es el centro de la cruz? Cristo en el centro. ¿Y cuáles son los brazos de la cruz? Mi relación con los creyentes y el testimonio al mundo. Y es parte del fundamento de mi vida. Como cristianos no podemos tener solamente una relación en vertical, porque la Biblia misma dice que aquel que dice que ama a Dios, pero que aborrece, se escucha bonito, pero dice que odia a su hermano, el tal es mentiroso y no está el amor de Dios en él. ¿Está conmigo? Respire. Aleluya. Ese fue el problema de Lais, no de nosotros, gracias a Dios, pero fue el problema de Lais. No tenían negocios con nadie, no se abrían con nadie, no se relacionaban con nadie. Entonces tenemos que entender este principio. Escuche esto: la vida cristiana no está diseñada para vivirla a solas. La vida en Cristo, la vida en la fe, no está diseñada para vivirla a solas. Ahora, hay una realidad. Sí, la salvación es personal, cada quien toma la decisión, pero juntamente con los demás que han sido salvos, lo que la palabra les llama los santos, tenemos que saber que la vida cristiana fue diseñada para que crezcamos y caminemos juntos. En Hebreos, el apóstol, el escritor de Hebreos, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Apenas iba empezando la iglesia y ya había costumbre de no congregarse. Ya estaba ese problema. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este pasaje?
el congregarse, el estar juntos, el estar unidos, el estar orando unos por otros, el estar fortaleciéndonos, animándonos unos a otros. Eso es realmente una vida cristiana efectiva. Una vida cristiana no está diseñada para vivirla a solas. Hay algunos pasajes que me gustaría que viéramos. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. Que dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¿qué dice la palabra? Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Una vez una tía de nosotros, una tía abuela, no una tía que vuela, sino una tía abuela, hermana de mi abuelito, ando bien simple, estaba en su casa y ella vive nada más con su hija, y viven solas, y su hija sale muy temprano a trabajar, y un día mi tía se cayó en la mañana cuando salió ella de trabajar, su hija de trabajar, se cayó en la regadera, y apenas iba a entrar a bañarse y se cayó, y ahí duró tirada, y nadie, pues estaba sola, pues nadie podía levantarla, y ahí duró, y nos platica mi tía que pasaba el tiempo y no podía levantarse porque se había golpeado en su cadera. Y estaba pues muy angustiada, muy preocupada por esa caída. Y estaba, imagínate la desesperación de caerte, que nadie te levante, o no puedas levantarte y estás ahí desesperado, y gritar y hablar, no tienes el celular a la mano, estás solo, ¿verdad? Y estaba ahí desesperada. Dice que se puso a clamar a Dios, se puso a orar a Dios, y dice que en eso entró, dice que un hombre, ¿verdad? Dice un hombre que entró a la casa, no sé si me oyó o qué pasó, pero me levantó, me puso en la cama, y le dije: allá abajo tengo medicamentos, pasa medicamento para el dolor, y que le pasó el medicamento para el dolor y todo, y ella estuvo como que al pendiente y todo, y le dijo: bueno, me tengo que ir, y que se fue. Y ella se empezó a sentir mejor y se levantó. Ya como se pudo levantar, ya el dolor empezó a menguar. Le habló a su hija y pasó. Su hija se vino corriendo y empiezan a ver qué pasó. Hay algo bien impresionante detrás de todo esto. Nadie supo quién fue el que fue a levantarla. Ningún vecino tenía las características que ella mencionó. Nadie lo vio entrando. Tenían cámaras, las cámaras no registraron a nadie entrando por la puerta. ¿No enviará el Señor ángeles para que cuiden de nosotros y guarden nuestras vidas? Gracias al Señor. Yo creo que esa fue una manifestación de un ángel que el Señor le envió para cuidarla y guardarla. Pero cuando estamos solos, no hay quien nos levante. Y estamos expuestos a eso. Por eso es necesario tener una red de apoyo y rodearnos. Dice aquí: ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, ¿qué dice? Dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Gloria al Señor. Hay una victoria espiritual cuando resistimos juntos, cuando oramos juntos. A lo mejor tú estás orando por una situación y has estado orando a solas por mucho tiempo, pero de repente ves una victoria gloriosa cuando te pones de acuerdo con alguien, clamas al Señor, le piden juntos al Señor y ven respuesta. ¿Qué pasó ahí? Dice la Escritura que dos resisten mucho más que uno, y hay victoria mayor. El Señor Jesucristo dijo que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él respondería desde los cielos. Cuando hay un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ser obviamente entre 2 personas.
Otro pasaje importante, Proverbios capítulo 17, verso 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17, verso 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Damos gracias al Señor por esas relaciones que podemos tener con otros cristianos, con otros creyentes, porque en tiempos de angustia son como hermanos. En tiempos de necesidad nos podemos ayudar y podemos sostenernos unos a otros. Y lo necesitamos para no caer y para no ser destruidos. Necesitamos tener personas de confianza en familia, en casa primeramente, pero también en la familia de la fe. Que el Señor nos ayude, amén. Mateo capítulo 18, verso 19 y 20. Este es el pasaje que habla del acuerdo. Dice: otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor por su palabra, amén. Porque aquí podemos ver, amados, cómo hay una bendición mayor en estar de acuerdo unos con otros. Ahora hay diferencias, y este es un aspecto complicado, porque el aspecto relacional de la fe siempre es difícil. Toda relación humana es complicada, ¿cierto? RH, recursos humanos, es el departamento donde nadie quiere estar, ¿verdad? Porque tienes que lidiar con la gente y con los problemas y con lo que está pasando. Y siempre es complicado. Trabajos donde se tiene que lidiar con personas. Una de mis cuñadas trabajaba en un call center. Y yo estaba jugando con mis sobrinos y estaba jugando a hacerles preguntas y les preguntaba: ¿cuántos años tiene tu mamá? Y 87. Y así, o sea, respondían lo que bien les parecía, como dice la Biblia. Y le pregunté a uno de ellos: ¿a qué se dedica tu mamá? ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo: ella trabaja en el teléfono y le dice a la gente que está bien caro. ¿Qué? Y sí, y le dice a la gente que está bien caro todo. Entonces él se le quedó en la mente que su mamá trabajaba hablándole con la persona, pero él tenía en su mente las historias que platicaba su mamá de los pleitos que se echaba con la gente. No, y que le está bien caro, y que se empezaban a pelear y que les decían esto y el otro. Y siempre, amados, todo el aspecto relacional es un problema. Es un problema. Pero es necesario. Gloria a Dios, aleluya. Porque hierro con hierro se afila, porque nos necesitamos unos a otros, y a veces los roces son necesarios para que nosotros podamos crecer y también madurar. Voltea con el que tienes al lado, dile: instrumento del Señor eres, instrumento del Señor eres. Dios te usa poderosamente. Ahora respóndele el otro: gloria a Dios, yo solamente me dejo usar, yo solo me dejo usar. Yo flojito y cooperando. Necesitamos compañía, nos necesitamos unos a otros. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Esto lo dijo el Señor cuando ya había formado a los animales, cuando ya había formado el campo, cuando ya había formado las estrellas, y cuando Él estaba ahí con él. Eso es algo tremendo. Dios estaba ahí con el hombre, pero Dios mismo sabe algo y dice: no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Bueno, ahí podemos hablar del matrimonio, pero también hay una realidad espiritual detrás de eso, y es que nos necesitamos unos a otros. Amén. Si no nos acompañamos ni nos rodeamos de nadie, si nadie sabe por lo que estamos pasando, si nos aislamos, si nos apartamos, tarde o temprano estamos creando una falsa seguridad, donde tarde o temprano viene una destrucción y viene una ruina repentina. Necesitamos rodearnos de
gente, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último error que veo en el pueblo de Lais es que ellos estaban libres del temor de una invasión. Libres del temor de una invasión. Dice la escritura en Jueces capítulo 18, verso 7, que estaban confiados. Estaban confiados. En el verso 27 y 28 dice que estaban tranquilos, pueblo tranquilo. O sea, no les preocupaba en lo absoluto que algo fuera a suceder, y tristemente esa fue su destrucción. Esa fue su destrucción. Ahora quiero recalcarlo otra vez. No vamos a vivir con miedo a que nos ataquen. No vamos a vivir con miedo a que nos disparen. No vamos a vivir con miedo a que nos destruya el enemigo. No le vamos a dar poder al enemigo diciendo, no, es que el enemigo puede destruir mi vida y quiere arruinarme. Y a veces le damos, sobreenfatizamos lo que el enemigo puede hacer, y ese es un peligro también en nuestra fe. Tenemos que aprender a confiar, a creer en el Señor, pero también a depender del Señor, a estar alertas, a estar preparados, a estar con las lámparas encendidas y saber que la batalla es real. La batalla es real y tenemos que pelear todos los días por nuestra casa. Yo todos los días oro por mi casa, todos los días oro por mi matrimonio, todos los días oro por la iglesia, todos los días oro por las familias, todos los días oro por los jóvenes, por los niños. Todos los días se ora. ¿Por qué? Porque sé que hay una batalla constante, y en el momento que bajamos la guardia es donde el enemigo va a aprovechar. Yo creo que es importante que entendamos lo feroz que a veces el enemigo es. Digo, más grande es el Señor el que está con nosotros, pero no podemos bajar la guardia en ningún momento. Él no te va a preguntar, oye, disculpa, dejaste de orar, tienes como una semana sin orar, ¿será que te puedo atacar? Él no te va a preguntar. Oye, te veo un poquito descuidado, como que no estás buscando de Dios, ¿será que me das chance de destruirte? No. Si Él ve una rendija fuerte, Él va a patear la puerta y va a entrar y te va a tumbar emocionalmente, y va a buscar la manera de tirar y de golpear. Entonces yo tengo que estar listo, tengo que estar atento y tengo que estar siempre velando y siempre preparado. No con miedo, pero sí preparado. Amén. Hay un pasaje que leímos en nuestro plan de lectura, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Que por cierto ya terminamos Samuel, el primer libro de Samuel, entramos al segundo. Es muy emocionante ver todo lo que está sucediendo ahí en la palabra. Y en el capítulo 19, verso 8. Contexto. El pueblo de Dios sigue siendo atacado por los filisteos, y hay un ataque constante, hay una guerra constante. Esa guerra se viene arrastrando desde el tiempo de los jueces, ¿cierto? Sansón, ¿contra quién peleó? Contra los filisteos. Muchos de los jueces que menciona la palabra venían con esta lucha constante contra los filisteos, y había una opresión tremenda del enemigo, y los filisteos representan muchas veces el ataque espiritual, el ataque enemigo, porque es incesante, es constante, y siempre hay una batalla. Aquí hay otra situación donde Saúl ya entra amargura en su corazón, donde ya tiene celos de David, donde ya procura matar a David, y donde Saúl se mete en un problema emocional tremendo, ¿verdad? Y cada que había una lanza, me llama la atención que dice, y había una lanza cerca y se la quiere aventar, y cada que había una lanza era un peligro, porque siempre Saúl la quería aventar la lanza. Lo dice como 3 o 4 veces en la Biblia. Y hay una ocasión donde está dormido él y estaba la lanza a su lado. O sea, Saúl estaba siempre listo para aventar el lanzazo, o no sé cómo se diga, pero para aventar la lanza y para dañar y para golpear. Entonces Saúl está en esta situación emocional, pero la batalla contra los filisteos no se ha detenido.
Hubo victorias porque en este punto ya David ya había peleado contra Goliat, ¿cierto? Eso pasa en el capítulo 17. Y dice la Biblia que los filisteos huyeron y corrieron cuando vieron que un muchachito le aventó una pedrada a su gigante, cayó, el muchachito llegó corriendo, le sacó la espada al gigante, ¡fua!, le corta la cabeza y ¡ah! ¿Y qué hicieron los filisteos? Patitas, ¿para qué las quiero? Y corrieron todos y huyeron. Y David tomó la cabeza del gigante, la llevó delante del rey Saúl y bueno, sigue la historia. Entonces, el problema aquí es lo que pasa en el versículo, ¿cuál versículo les había dicho? ¿19 qué? 8. Dice la palabra, después, ¿qué dice? Hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Pero me llama la atención que aunque David ya había matado a Goliat, la batalla todavía sigue. Entonces nosotros enfrentamos gigantes, pero no porque ya matamos un gigante significa que vamos a dejar de pelear. La batalla todavía sigue. El apóstol Pablo dijo en sus últimos momentos de vida: he peleado la buena batalla de la fe. Me permanecí hasta el final. Peleé con valentía hasta el final. Y estoy listo para recibir el galardón que me espera en los cielos. Entonces la batalla no se detiene. Eso es a lo que se refiere la Escritura cuando hablamos de una guerra espiritual que está constante. Amén. Cuando dice la Biblia en Corintios, el pasaje que leímos al inicio, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, está hablando de creer que porque le pasa a otros no me va a pasar a mí. De creer que porque a lo mejor otros cayeron, otros son débiles en eso, yo decir, no, yo no soy débil en esa área. Yo sí soy fuerte en esa área. Tenemos que tener mucho cuidado y estar alertas constantemente. Iglesia, debemos estar listos para la batalla. Dice la palabra que debemos estar orando en todo tiempo y fortaleciéndonos en el Señor. Amén. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, 13. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado ¿qué? Todo, puedan estar firmes. Viendo resistido en el día malo, juntamente con la armadura puesta, podamos estar firmes hasta el final. Más adelante en el versículo 18 y versículo 19 del mismo capítulo de Efesios 6 dice la manera en que nosotros peleamos la buena batalla. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta semana hicieron algo poderoso, iglesia. Esta semana oraron por misioneros en los grupos en casa. ¿Saben el poder que se desató en los grupos en casa esta semana? Al orar y clamar por ellos. Les vamos a empezar a contar testimonios de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, porque ya nos están empezando a llegar noticias de lo que Dios está haciendo. Cosas impresionantes. ¿Y sabe qué me anima? Que hay una iglesia que está orando por ellos.
que hay una iglesia que está peleando la batalla por ellos. Y esa es la manera sana de levantarnos y pelear la batalla constantemente, ¿verdad? Oramos por lo que está pasando ahí en el campo misionero, y también oramos por lo que está pasando aquí en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra ciudad. Creemos, amados, que por medio de la oración y la oración en el Espíritu hay victoria en el nombre del Señor. Amén. Él nos va a ayudar. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos llene de su amor, que nos llene de su presencia, porque ese amor echa fuera todo temor. Y yo no puedo vivir atemorizado, yo tengo que vivir preparado, porque yo sé que la victoria en el Señor es segura. Él está conmigo, y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra. Y que Él es el que nos hace fuertes. Él es el que nos esfuerza, el que prepara nuestras manos para la batalla, el que nos tiene listos y atentos, ¿verdad? Así que necesitamos vivir preparados y no demasiado confiados, porque hay un peligro tremendo en vivir demasiado confiados. Que el Señor nos ayude, amados, a vivir en esta palabra. Que el Señor nos ayude a vivir en esta verdad. No caminemos en una falsa seguridad. No caminemos en una confianza en la carne excesiva, creyendo que nunca nos va a pasar nada que nos aparte ni nos aleje del Señor. Necesitamos su presencia todos los días. Amén. Cuando Lais fue atacado, ellos volteaban a todos lados y veían cómo venían sobre de ellos, y se sentían completamente indefensos. No había qué hacer. Y a veces el ataque del enemigo es así de despiadado. A veces ataca y no tienes ni para dónde voltear, ni no sabes qué hacer, y no sabes a quién gritar, a quién pedir ayuda. Y eso es muy desesperante. Pero damos gracias al Señor, porque hay un cuerpo que se mantiene unido. Amén. Porque hay familias con entendimiento, que hay familias que no se confían demasiado, pero sí confían en el Señor y saben que Él es su ayudador y el que lo sostiene. Amén. Póngase de pie en su lugar y vamos a orar en esta hora al Señor. Padre,